Horta Noticias. Ya conoce las noticias, ahora le contaremos la verdad. Comenzamos. El fin de semana se realizó una marcha para pedir justicia para Jonathan. Andrés Manuel López Obrador lanza 18 reformas constitucionales. También acá en Tecate hace mucho aire y el gobierno de Estados Unidos no cede en abrir las garitas y los comerciantes claman que les abran. Más de 93 millones de mexicanos tendrán que ir a votar para elegir si les dan gas o no a los expresidentes. Ya conocen las noticias. Ahora les contaremos la verdad. Bienvenidos todos ustedes. Les damos una cordial bienvenida a su programa de radio en el primer sistema de noticias en Tecate, en su 620 del AM. Gracias por continuar con nosotros a través de sus automóviles o en sus casas. Pues yo les doy la bienvenida a Atenas y a Floridalma, aquí el día de hoy que es lunes, iniciamos la semana. Pues este fin de semana, precisamente, cientos de tecatenses acompañaron a los familiares de Jonathan, aquel joven que pues fuera asesinado allá en la colonia Coyotera el día 3 de julio pasado, y que pues claman por justicia. Están pidiéndole al gobernador del estado, Jaime Bonilla, que intervenga ante la pasividad de las autoridades municipales, que no tienen el sistema de prevención, que pudo haberse evitado esta muerte si hubiera vigilancia constante de los policías municipales, cosa que ha brillado por su ausencia en este gobierno fatídico y triste, muy triste para los tecatenses, y pues que ha empañado de luto a muchas familias de policías aquí en Tecate, y también ahora pues corre el riesgo de que también ya van sobre los civiles, personas que no tienen nada que ver con este tipo de crímenes y delitos. Ahora ya la sociedad está clamando porque se calmen este tipo de delitos. ¿O no es así, Floridalma? Fíjate, Jorge, estaba revisando algunos de los videos que se estuvieron tomando en vivo durante la marcha de este sábado, en la cual cientos de tecatenses salían precisamente a pedir justicia. Y viene a mi memoria que no es la primera marcha en la cual piden justicia por algún caso que aparentemente ha estado fuera de la ley, o no ha habido continuidad en la representación legal al caso. Y hoy lo vivimos nuevamente con el pueblo molesto, indignado y preocupado, pidiendo justicia, que estuvieron saliendo a las calles en una manera muy organizada y ordenada, portando camisetas, mantas, en las cuales ellos solamente estaban pidiendo justicia, y llegaron a Palacio Municipal y el papá, obviamente muy molesto, muy sentido, todavía con el dolor a flor de piel, suplicando que se hiciera justicia para su hijo. Lanzaron globos blancos en representación de la búsqueda de la paz y del espíritu de Jonathan, que los padres necesitan ver que haya justicia para que capturen a los responsables, claro, porque sí. Tal parece que los dejaron ir, que hay un arreglo económico o varias cosas. Pero pues ahí tenemos un video que nos va a hacer el favor el audio de reproducirnos. Atenas, por favor, dale al play para escuchar ese video y esa marcha. ¿Hasta cuánto tiempo vamos a seguir con indiferencia haciendo negocios con las víctimas asesinadas, tomando dinero de los asesinos para mantenerlos en la calle? ¿Hasta cuánto vamos a seguir soportando que el gobierno que tiene que proteger al municipio de Tecate no lo esté haciendo? Es hora de un cambio. ¿Cuántas muertes más vamos a tolerar hasta querer hacer un cambio? No puedo regresar la vida de mi hijo. Ya no la puedo regresar. Lo único que podemos hacer es presionar
importa. ¡Necesitamos justicia! ¡Necesitamos justicia! ¡Justicia para Yola! 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 Pues ahí está el audio. Ahí está el audio, Jorge, en el que se pide justicia. Hasta se enchina la piel. Claro que Imagínate un padre de familia con un hijo tan joven. Si todos los hijos nos duelen, pero cuando está en la flor de la juventud, y bien lo dice, los jóvenes tienen derecho a divertirse y tienen derecho a llegar a su casa, como todos que alguna vez fuimos jóvenes, pues salíamos a los bailes, a las fiestas y nos divertíamos, llegamos a nuestra casa. Y pues los padres son los testigos de todo esto. ¿Qué padre de familia no se preocupa siempre porque, no tanto porque le vaya a pasar algo tan desagradable o tan horrible como lo que le pasó a la familia de Jonathan y a Jonan, sino simplemente que vayan a llegar tarde, que se vayan a ponchar, que vayan a chocar o cualquier cosa? Es muy preocupante, ¿no? Como padre de familia. Claro que sí, y bueno, ellos lo que piden es eso, ¿no? ¿Piden Justicia, y justicia? sobre todo hay un cuestionamiento que se hace, que a mí también me lo hago a mí misma. ¿Cuánto más se necesita? ¿Cuánto más? Pues la respuesta está en el aire, como diría el famoso poeta, ¿no? Bob Dylan. Ok. Sí. Bueno, pues vamos a la otra nota que tenemos el día de hoy. Muy interesante en la mañanera con Andrés Manuel López Obrador. El día de hoy, pues, le preguntaba una periodista que si esos cambios a la Constitución que ha hecho, más de 18 cambios creo que lleva hecho el presidente de la República, son los suficientes para poder decir que la cuarta transformación está surtiendo efecto en México. Y pues para aquellos despistados, para aquellos mal informados que dicen que no ha pasado nada en la 4T, aquí les tenemos también el audio. Adelante, Atenas, por favor, con el audio de Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. De cómo fueron ajustando el marco constitucional, el marco legal, para llevar a cabo el saqueo de los bienes de la nación. Está hablando de lo que hicieron los neoliberales. Desde Salinas hasta el último gobierno neoliberal. Hay una relación. Ahí vienen los aumentos de impuestos, la llamada reforma fiscal, desde luego la entrega de los bancos y de las empresas públicas, porque se modificó la Constitución en el gobierno de Salinas. Le llaman a eso desincorporación de bienes públicos. Se modificó la Constitución para eso. Se modificó la Constitución en lo laboral, para la famosa subcontratación o outsourcing, para poder contratar a trabajadores por hora y despedirlos sin garantizarles derechos laborales. Se modificó la Constitución para privatizar la industria eléctrica, para privatizar el petróleo. Se modificó la Constitución para privatizar la educación. Todo esto en el periodo neoliberal. Acuérdense que se reformó el artículo 3 en el gobierno de Salinas, siendo Zedillo secretario de Educación, para que la educación gratuita solo se garantizara en el nivel básico.
es decir, preescolar, primaria y secundaria, y se dejó al mercado como si fuese una mercancía la educación media superior y la educación superior. Se abrieron muchas escuelas, ¿eh? Así todas las reformas. La entrega, por ejemplo, de las pensiones y jubilaciones a las AFORES, todo eso se llevó a cabo durante el periodo neoliberal. Es impresionante el número de reformas en ese sentido. Nosotros, tú sostienes que son 18, sí, creo que son las básicas. ¿Por qué? Porque dentro de esas 18 está el que la corrupción es delito grave, que no lo era. Está la creación de la Guardia Nacional. Está una muy importante, la prohibición a que se condonen impuestos a las grandes empresas que no pagaban impuestos. Los Esa era machuchones. una gran injusticia. Imagínense todo el pueblo pagando impuestos y los potentados no pagaban. En los dos últimos sexenios anteriores al nuestro se les condonaron a los grandes cerca de 400,000 millones de pesos de impuestos. 400,000. Eso ya se terminó. Es también delito grave el huachicol. Una reforma constitucional extraordinaria, de primera, que me tiene muy contento, lo acaba de expresar ahora a Ariana, es que se elevó a rango constitucional el derecho a la pensión a los adultos mayores. Ya es un derecho constitucional la pensión a niñas y a niños con discapacidad. Ya es un derecho constitucional las becas para estudiantes de familias pobres. Ya es un derecho constitucional la atención médica, los medicamentos gratuitos. Además, está en la Constitución establecido que para cumplir con estos derechos no pueden disminuirse los presupuestos de un año a otro. Es decir, cada año tiene que haber más presupuesto, lo que estamos aquí señalando con adultos mayores. Esté quien esté en el gobierno. Y para poder dar marcha atrás a esa reforma, necesitarían contar con el apoyo de las 2/3 partes de los legisladores del Congreso, mayoría calificada, y eso ya no lo van a poder tener, lo que diga mi dedito. Hasta ahí, Atenas. Pues ahí, ¿qué te parece estas grandes reformas que pues vienen a transformar realmente al país, a la 4T, a establecer que sí hay una diferencia entre los gobiernos anteriores y este nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Ahora sí que lo que diga mi dedito, ¿no? Claro que sí, Jorge, y el dedito diciendo que está muy bien. Bueno, Pues sí. pues vamos a otra nota. Por ahí tenemos Hay una- algo al respecto de los comercios, ¿no? O algo así por ahí. Ajá, hay una nota muy interesante que nos envían nuestros amigos de Milenio, Jorge. A punto de la quiebra, negocios de Estados Unidos suplican por clientes mexicanos. Déjame hacer una pausa antes de que la leas. Fíjense nada más, suplican los comerciantes de Estados Unidos por la apertura de la frontera. Adelante, Floridalma, por Dice, favor. con la esperanza de que el miércoles se anuncie la reapertura de la frontera México-Estados Unidos para actividades no esenciales,
Autoridades locales De Estados Unidos, norteamericanas y negocios suplican por el levantamiento de las restricciones ante la crisis económica que enfrentan por falta del turismo mexicano. Miles de negocios en las ciudades fronterizas de los 4 estados colindantes con México están cerrados, mientras el programa binacional de vacunación anti-COVID avanza. Sin embargo, la decisión se ha postergado 18 meses y las autoridades advierten que ya no aguantan más. ¿Es todo lo que te anotan? No, solo con apoyos económicos enviados desde Washington. 3.169 kilómetros de frontera con Estados Unidos quedaron suspendidos al comercio y actividades no esenciales como medida para intentar frenar la pandemia, pero con los puentes internacionales cerrados, la economía de la región es lo único paralizado. Dice, Milenio recorrió 2.146 kilómetros de la frontera desde Laredo hasta San Diego, 3 estados de 4 norteamericanos en la frontera, con 6 mexicanos desde el Golfo hasta el Pacífico. La realidad es dramática. Una economía estancada, negocios cerrados, garitas vacías y un grito de auxilio de las autoridades y empresarios de la región que advierten que con el avance de la vacunación binacional ya no hay pretexto para mantener el cierre. A 1 año y medio de cierre, claman por la reapertura y la reactivación del comercio y las actividades sociales que quedaron separadas por un muro, un río y una decisión tomada a kilómetros de las fronteras, en las oficinas de Washington. En Laredo, Texas, las calles que colindan con el puente internacional lucen vacías, desde las casas de cambio y comercios lucen sin gente, o en el peor caso, ya cerraron. El centro comercial, que concentra grandes marcas, está semivacío. Apenas unas cuantas personas locales compran ahí. En esta ciudad, la economía local depende en un 50% de México. El alcalde Pete Sainz prácticamente suplica por la apertura. Recuerda que hace un mes se esperaba ya la apertura, pero las malas noticias llegaron unas horas antes de la fecha prevista por Washington. Un mes más de espera que sirvió para implementar un plan de vacunación a trabajadores esenciales que llegan desde México. El cierre de fronteras obligó a mexicanos a consumir local. Las autoridades y empresarios aseguran que, contrario a lo que sucede del otro lado de la frontera, en las ciudades mexicanas la economía local ha mejorado porque ha obligado a sus habitantes a consumir ahí. De acuerdo con cifras de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, consumidores mexicanos arrojan ganancia por 45,000 millones de dólares a través de la frontera. Esta cifra hoy está en crisis ante las restricciones impuestas. Las ventas en El Paso dependen en un 80% de los compradores que llegan de Ciudad Juárez. Los apoyos económicos les permitieron recuperar un 20% de esas pérdidas. Sin embargo, esos recursos ya son insuficientes. Muchos negocios cerraron y los que ya abrieron luchan por sobrevivir sin clientes. El director administrativo en El Paso, Joe Goodert, asegura que la falta de compradores mexicanos ha provocado el cierre de cientos de negocios, lo que significó un golpe dramático para la economía de esta ciudad. El juez del condado de El Paso, Ricardo Samaniego, quien gestionó la implementación del Plan Nacional de Vacunación Anti-COVID en Ciudad Juárez,
asegura que el programa de rescate económico del gobierno del presidente Joe Biden y que contempló apoyos por 1.9 millones de dólares no basta. El impacto más fuerte va a ser el futuro, más que lo que ha sucedido en los últimos 18 meses, porque sin los fondos va a ser muy difícil, advierte. Bueno, pues regresamos en unos momentos, parece que vamos a una pausa y continuaremos hablando sobre esta situación económica en la región México-Estados Unidos, en la zona fronteriza. Regresamos en un momento, ¿no, Florida Alma? Así es, nos vamos a una pausa, siendo las 10:22 este lunes 19 de julio. En un momento regresamos. Y permanecemos, Jorge, con nuestros amigos de Facebook. Sí, fíjate, hay que seguir comentando acerca de esta situación. Pues fíjate cómo son las cosas. No podemos dar gritos de gloria, pero aquí en Baja California, por ejemplo, pues estuvo pues bastante fluido este fin de semana. Muchos visitantes en toda la zona. No obstante, fíjate, la advertencia del gobierno de Estados Unidos de no viajar a México por considerar que todavía hay COVID, pero sin embargo, pues a río revuelto, ganancia de pescadores, y esta vez nos tocó a nosotros ser los ganones hasta que se nos hizo una, ¿no? Así es, pero mira, Jorge, es para que veas cómo es que los estados fronterizos están sufriendo que el mexicano no pueda ir a Estados Unidos, porque hay una relación un lazo comercial, claro que sí. Y familiar. Y también familiar. ¿Cuántas familias están separadas en estos momentos, verdad? Pero fíjate, Nogales se sostiene un 70% de los impuestos por consumo de quienes ingresan por el puente fronterizo. Hoy esta ciudad enfrenta los estragos económicos de la pandemia. Washington le envió $2 millones a esta ciudad para poder sobrevivir el último año, sin recortar personal o dejar cubrir los servicios públicos. Es un gasto económico, es un gasto social, es un gasto en la cuestión de la familia. Las familias también están enfrentando esa lucha de no poderse ver, de no poderse estrechar. Entonces, hay gastos emocionales que las familias vamos a tardar en recuperarnos, pero pues eso es lo que nos está dejando esta pandemia. Y mira, lamentablemente escuchamos hoy en la mañana cómo hay personas que aún son renuentes a ponerse la vacuna. Incluso escuché algo muy interesante, Jorge, que decían, pues ya no vamos a permitir más el cierre de las escuelas, ahora vamos a no permitir al adulto que no se ha vacunado que llegue. Que no salga. Exactamente. Que se si queden el en adulto casa. no se quiere vacunar, ahora que ellos se queden en casa. Que no puedan salir ni a lugares donde hay gente, Así en es. estadios, en ningún lugar van a poder asistir. Aparentemente, pues vamos a tener que tener una copia de que ya fuimos inoculados. Pues es una acción que se está llevando incluso en Francia. Ya el presidente Macron dio estas directivas, y Alonso Pérez Rico, el secretario de Salud en Baja California, también ha expresado su opinión al respecto. Y pues queda claro que muchos somos los que ya nos pusimos la vacuna, pero hay mucha gente que todavía está renuente a ponérsela, y ahí vemos el incremento de esta tercera ola, mi querida Florida Alma. Así es, y bueno, tenemos que seguir cuidándonos. Nuevamente un llamado a nuestros amigos, por favor, quédense en casa cuando no hay necesidad de salir, salga únicamente cuando es esencial, lávese sus manos 15 o 20 veces al día con agua y jabón, uses gel antibacterial. Y crema, porque ya se me están secando. Póngase su cubrebocas. Y claro, y ahorita en el verano use bloqueador solar también, ¿verdad? Oye, pero reiniciando con la noticia principal que estás dando al respecto, fíjate que ha aumentado también el cruce de personas que aún teniendo pasaporte, pues se brincan la barda porque pues andan buscando chamba. Hay muchos fronterizos que trabajan a veces 2 o 3 días en Estados Unidos, agarran su carrito
cruzan a Estados Unidos y se van 2 o 3 días a trabajar, ganan unos dolaritos y se regresan, pero pues ante la necesidad de que no pueden pasar, que ya va más de un año, pues muchos ya están empezando en brincarse por la barda y lo han hecho, ¿eh? Algunos han sido capturados, otros sí lo han logrado, pero eso también pues pone en peligro a las personas, ¿no, Florida? Claro que sí. Y nosotros lo hemos visto, ¿va? Sí, me ha tocado, pues de hecho lo filmamos en alguna ocasión, ¿verdad? Que casualmente estábamos pasando por ahí, lo filmamos y pues llevan una escalera, la ponen, se suben y después a mí me tocó ver a una persona que una con mujer. mucha imprudencia se brincó, o sea, Sí, ahí como te si fracturas las piernas porque no, hay quienes ponen un lazo para bajar pero igual, pues no sé si la detuvieron un poco más adelante. Sí hemos visto que también se ha aumentado la seguridad de la policía De la Border Patrol. migración, así es. Pues así está la situación en la frontera, y mientras en México pues vemos pues una economía en la zona fronteriza que se está restableciendo, que está fluyendo la economía del turismo, e independientemente de los avisos que hace el gobierno de Estados Unidos para no visitar México, pues la gente añora, le gusta el servicio que dan en México, pues le gusta la economía que tienen, porque pues recordemos que la diferencia entre ganar el ingreso de los estadounidenses pues es mucho más alto y aquí le rinde más, y pues aparte de que pues México tiene muchos atractivos que le gustan mucho a los mexicoamericanos y a los estadounidenses que pues les gusta visitar México. Algunos hasta tienen casa aquí o tienen familiares, en fin, que es una región fronteriza que está siempre al auge, a la fraternidad, a la amistad y a la zona de negocios también. Y pues vamos a ver qué termina esto, a ver si... ¿Cómo estamos hoy? Hoy estamos a 19, Jorge. Debe ser el 21, ¿eh? Cuando Sí, abran. el próximo miércoles es lo que están solicitando. Y mira, Jorge, sobre eso sí hay una observación. Aquí el autor de Milenio dice, bueno, pues contrario a las ciudades fronterizas, acá las de este lado han aumentado. Es subjetivo, Jorge, sí, claro que hemos visto que han aumentado pues la afluencia a restaurantes, a lo mejor sí, ahorita ocupo algo de ropa, pues voy a pasar a comprar aquí alguna de las tiendas que hay en esta zona, zapatos, etcétera. Pero sin embargo el sector empresarial no, el sector empresarial que trae bastante de su producción para hacer lo que manufacturan. Te aseguro que ellos sí también están pidiendo y clamando por esta reapertura, y también las cuestiones de exportación, que sí se han dado algunas, pero no es completo. Entonces, por los dos lados creo que es un clamor, porque se necesita esa relación. Y bueno, Jorge, estamos ya a punto de regresar con nuestros amigos al aire. Pues darles la bienvenida, ¿qué hora son? Gracias por acompañarnos. Les damos las gracias nuevamente por continuar con nosotros en PSN Radio Tecate en el 620 y 1420. Son las 10:30 este lunes 19 de julio. Continuamos. Oye, el día de ayer se celebró, bueno, no se celebró, se recordó la matanza del McDonald's hace 37 años, algo así por ahí oí, ¿no? Fue en el 84, Jorge, fue en el 84, y te voy a recordar algo. En ese año, 1984, lo tengo muy, muy presente porque fue el año en que yo termino la licenciatura en la UABC. Entonces, como yo no vivía en ese tiempo aquí, durante el tiempo de mis estudios, regreso. Y San Isidro pues siempre ha sido un lugar en el que yo frecuentaba, porque pues mi abuela vivía en Tijuana, una tía ahí en San Isidro, familias, etcétera, que venían de Culiacán, y precisamente un tío iba pasando por ese McDonald's cuando lo detuvieron porque estaba el tiroteo.
Entonces pude seguir de cerca esa noticia que en aquel tiempo causó impacto. Y mira que yo no estaba relacionado con los medios, únicamente era una asidua lectora de medios y otros textos. Entonces, ¿por qué? Porque fueron mucha gente latina la que murió, porque era un McDonald's muy cerca de la línea fronteriza, y niños, adultos, y recuerdo que hubo algunas manifestaciones de latinos, niños que lloraban, ¿por qué pasa esto? Y sobre todo porque era uno de los primeros vestigios de esa locura, de la locura. Violencia y 37 locura. Años ya, o 34, ¿cuántos fue? 37, ¿verdad? 37 fue en el 80. Fíjate qué rápido se pasa el tiempo. Qué rápido Así se es, pasa y el ya tiempo. que me dices que pues recuerdo hasta lugares en los que yo me decían pasó esto, etcétera. Muy bien, Jorge, pero vamos a las notas. vamos a alguna nota que me parece interesante y triste, te dije hace ratito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos toca muy cerca aquí de Tecate, el Valle de las Palmas, la ciudad del futuro, que terminó en un pueblo fantasma. Esta nota la mandan el grupo siempre en la noticia. Y dice, la llamaron la ciudad satélite, el polo del desarrollo, la primera urbe planeada y sustentable. Miles compraron su casa ilusionados por las promesas de las compañías inmobiliarias que dejaron a su suerte a los clientes, y las que se supone eran una ciudad del futuro, hoy más bien parece un pueblo fantasma. Fíjate la ironía que toca cables muy, muy fuertes. ¿Comprarías casa en un lugar donde además de vivienda te ofrecen parques, seguridad, centros comerciales, escuelas, empleo y todo lo que no tengas que salir de esa zona? La respuesta de muchos fue que sí. En el 2010 fue inaugurada por el entonces presidente de México, Felipe Calderón, un ambicioso proyecto de vivienda llamado Valle de las Palmas y Valle San Pedro, entre Tijuana y Tecate, en el estado de Baja California, a cargo de las compañías Urbi y Geo, durante el llamado boom inmobiliario. Pero una mala planeación de estas empresas hizo que el esfuerzo fracasara. Pues fíjate. No sé dónde he oído ya esto, ¿por qué? Sí, pero fíjate, lo que son los gobiernos corruptos, ¿no? No recuerdo quién estaba de gobernador, si Osuna Millán o Alejandro González Alcocer, cuando se realizó este tipo de evento. Pero lo que sí recuerdo es que uno de los exalcaldes de allá de Tijuana, de apellido González, pues era dueño de muchas tierras por allá, por el Valle de las Palmas. Muchos de los panistas de ese entonces pues vendieron la tierra al mismo gobierno. O sea, ya sabes, los negocios entre los compas. Ahí se vendió también el terreno de la UABC, el terreno de San Pedro y todo esto. Cuando este terreno, esta construcción de la universidad, la estaban peleando precisamente los tecatenses para que se pusiera en la delegación del Valle de las Palmas. Así es. Ya que actualmente está mal nombrado Valle de las Palmas, pero es una zona de Tijuana realmente, y San Pedro también pertenece a Tijuana. Así o sea que aquí hubo corrupción en todo lo que da, no se contaban con los servicios. ¿Dónde has oído tú eso? Pues aquí en Tecate también se cuecen habas con algunos fraccionamientos que te ofrecen el sol y las estrellas. Ahí hay uno en la hacienda, por ejemplo, el fraccionamiento La Hacienda aquí en Tecate, que ya tiene más de, creo que 40 años o 50 que se realizó. Sin embargo, ahí el fraccionador nunca cumplió con las áreas verdes, con las áreas deportivas. Ahí se jincó un Infonavit que le vino a dar al traste a toda la zona residencial y deterioró la plusvalía de esas casas. Sin embargo, este fraccionador ahorita creo que está abriendo otro fraccionamiento allá a la salida a Mexicali,
y pues también hay que tener mucho cuidado allá a los gobernantes y a los gobiernos abusados con esas personas que no cumplen lo que prometen. No, Jorge, y también fíjate, ahí las personas, por ejemplo, los que prestan en un momento dinero, el CENTE o la FESTE, que presta para que su trabajador pueda ir a comprar. Sí, y resulta que pues el préstamo ya se te otorgó a ti, trabajador, y te lo van a y tú lo descontar. gastaste para comprar una casa, y si la casa fue fraude, pues a ti ya te prestaron, tú tienes que seguir pagando. Fíjate la impotencia, dice, de las personas que siguen pagando sus casas al Infonavit, pero no tienen a quién reclamarle porque las oficinas de las inmobiliarias están abandonadas. Pues sí. Los golondrinas, ¿no? Porque No, pues de esas geos duraron mucho tiempo en el mercado, igual que Urbi, y todas hicieron grandes negocios. Pues ahí también tienes, por ejemplo, aquí luego, ¿cómo se llama el fraccionamiento que está aquí cerquitita? Villas del Campo. Villas del Campo, también en Villas del Campo, pues mucha gente ha abandonado esas casas. Sin embargo, ahí se salvaron porque hay mucha población, pero al principio, pues muchas casas desmanteladas también, ¿eh? Ahí puedes encontrar todavía algunas casas que le sacaron todo, el alambre, los enseres, todo lo que es edificios completos, se los acabaron ahí los malandros. Y pues así está la situación, no hay una regulación al respecto, y sí es una triste noticia. Hay que regular los fraccionamientos, una garantía a los fraccionadores, ¿no? claro que sí, porque es horrible. Personalmente yo tengo una amiga, o sea, qué horrible, o sea, compró una casa en estas condiciones, ella quizá como para ver un patrimonio para su familia, y toma, que la tiene que pagar, una casa en un lugar que es un pueblo fantasma, donde ya la gente se está retirando de vivir porque ya es un lugar en el que están viviendo malandros, maleantes, robos, totalmente inaccesibles los lugares, Jorge. Válgame Dios. Qué feo. Pero bueno, también hay otra noticia que no es en relación a viviendas, Jorge, pero también toca nuestra zona de geográfica, y nos lo envían el periódico Reforma. Nos dice que alertan la desprotección de la vaquita marina. Organizaciones civiles, especialistas y agencias del gobierno de Estados Unidos advirtieron que las nuevas reglas para la pesca en el norte del Golfo de California son una sentencia para la extinción de la vaquita marina. Fíjate lo que muchos grupos, Jorge, atienden las necesidades de la extinción y quieren recuperar el abastecimiento de la vaquita marina. Pues vemos que por otro lado los gobiernos están permitiendo las nuevas reglas de pesca en el norte. Fíjate que del Golfo de California, pues vendría. Pero mira, extinguir. yo tengo mi punto de vista muy particular. Ya he visto este caso durante muchos años. El mar de Cortés o Golfo de California es un mar rico en especies, Sí. rico en especies marítimas, y de ella dependen un montón de familias de pescadores, tanto del lado de Sinaloa, de Sonora, como de Baja California Sur y de Baja California. Ajá. Toda esa gente tiene una fauna marina increíble, se dan las mejores especies, las mejores pescas, y pues la tienen secuestrada algunas compañías multinacionales para evitar que se pesque, con el pretexto de que van a acabar con la vaquita marina. Pero también tienes que poner en una balanza, ¿qué es más importante? Que las personas sobrevivan, las gentes, los pescadores, los miles de pescadores de estos 4 estados de la República,
y sacrificar a una especie. Ahora, también recordemos que en el Laboratorio de Ciencias Marinas, en Ensenada, pues están produciendo ahí, hay acuacultura, que pues ahí están produciendo vaquitas marinas también, las están reproduciendo, de tal manera de que no se va a extinguir la vaquita marina, mas sin embargo sabemos que los intereses son muy fuertes en Estados Unidos. Imagínate todo lo que se vende de marisco y todo eso, la competencia que se le puede hacer a California, pues California se queda como el chinito nomás mirando, porque no puede competir con tantas especies que hay en México. Y pues esa es una de las causas también por las cuales vemos barcos de Greenpeace y barcos que están en contra de la extinción y todo ese rollo, porque pues a final de cuentas es pura política. Bueno, Así es, eso digo Jorge. yo. Así es, y vamos a irnos nuevamente a otra pausa, Jorge. Son las 10:42, este lunes 19 de julio. Gracias por continuar con nosotros en su primer sistema de noticias, Radio Tecate 620 del AM. En unos momentos regresamos y pues vamos a continuar Con nuestros amigos de Facebook, ¿no? Vamos a continuar. Abajito el volumen, por favor. Pues fíjate nada más que interesante, ¿no? O sea, por un lado están los reclamos, se rasgan las vestiduras, porque van a terminar con una especie de la vaquita marina. Y pues, por otro lado está el hambre, la necesidad económica de miles de familias. Ahorita que estabas hablando un poquito, Jorge, de toda la fauna marina que tenemos por este lado y El Mar de Cortés. la pesca y la historia de la humanidad. Recordé cerca de Rosarito, pues cómo iniciaron con Puerto Nuevo. Con la langosta. Así es, con la langosta. Y en las familias pesqueras, ¿no? Que ellos sacaban la langosta y no sabían de qué manera cocinarla, y fue una ocurrencia y empezar a preparar este platillo. Que se da en forma a granel allá, hasta en Ensenada. Recordemos que allá en Ensenada también hace una semana liberaron ahí a 1000 langostas que tenían capturadas de forma furtiva, dicen ellos, pero cuánta gente no se beneficia. Pero sigue con tu relato de Puerto Nuevo, Florida. Sí, Jorge, porque es ahora un atractivo turístico. Y si la gente dice, ay, voy a Ensenada porque quiero ir a comer a Puerto Nuevo, a la langosta, y ya saben que la langosta te la van a servir con arroz, con tortillas de harina, con frijol, y es otro atractivo más que tenemos ¿Y cuántas familias no viven de eso? Ahí en Puerto Nuevo a mí me tocó hace muchos años pues llevar ahí la publicidad de más de 40 restaurantes que están ahí establecidos solamente en Puerto Nuevo, independientemente de los que hay en todo Rosarito. Ahí en Puerto Nuevo hay como 40 restaurantes dentro de Puerto Nuevo y pues tienen bastante venta y muchas familias dependen de ellos. Vamos a regresar, ¿no? Sí. Vamos a regresar con nuestros amigos al aire y en unos momentos pues no les va a dar ahí el tiempo, la hora. Regresamos con ustedes, gracias por continuar escuchándonos en sus casas, en sus autos. Son las 10:45 este lunes 19 de julio. Gracias por sintonizarnos en su radio Tecate en las 6:20 del AM. Jorge, quiero regresar con una nota que nos envían nuestros amigos del Union Tribune. Una encuesta muestra dificultades laborales que enfrentan las latinas en San Diego. Discriminación, falta de oportunidades de crecimiento y retos para quienes están a cargo de cuidado de familiares. Una encuesta dada a conocer por la organización MANA de San Diego subraya los obstáculos que las latinas enfrentan en el campo laboral, incluyendo discriminación y acoso sexual, además de retos adicionales para quienes combinan su tiempo entre el trabajo y el cuidado de algún familiar. Los hallazgos del llamado Reporte Regional de las Latinas en el Lugar del Trabajo
fueron calificados como reveladores y preocupantes por parte de la agrupación. En el condado de San Diego residen más de 500,000 de latinas, quienes representan el 17% de la población. La encuesta realizada en conjunto con la agrupación King Center evaluó la respuesta de 62 mujeres quienes laboran en los rubros de servicio de educación y organizaciones no lucrativas. En ninguna de las 4 áreas evaluadas, tales como ambiente laboral, desarrollo y compensación, políticas y apoyo a organización y relación con supervisores, se recibió una calificación favorable. Más de un tercio de las encuestadas dijo que la discriminación afecta su creatividad en el trabajo y la lealtad hacia la organización. Y cómo no, si no estás en un lugar en el que estás trabajando, si está comprobado, Jorge, que muchas veces si tu oficina está pintada de un color que no es agradable emocionalmente, tú rindes menos. Ahora, si ellas están sufriendo este tipo de acoso, de discriminación o de abuso, claro que afecta. Sí, pues ya sabemos cómo en todos lados hay, y más en Estados Unidos, que es multicultural, existe ahí la explotación. Muchas veces pues los chinos, los árabes y todos aquellos que tienen pues papeles, como dicen allá, y que son los jefes, abusan del migrante, pero sobre todo de la mujer latina, como lo muestra aquí el Union Tribune atinadamente con este estudio que hicieron. Y realmente pues hay que tomar cartas en el asunto. Ya es cuestión de que intervenga pues el gobierno de México a través de las embajadas y de los consulados para tratar de buscar justicia para las mexicanas y para las latinas, porque recordemos que no, al decir latinas estamos hablando de todas las que viven casi desde Buenos Aires hasta acá arriba, ¿no? Así es. Mira, porque para los amantes de este antro, pues les tengo una mala noticia. Ah, ya sé, me vas a hablar de mi amigo, el Peludo, la Cueva del Peludo, sí, que me la cierran. A ver, platícame. Fue clausurado el conocido bar llamado la Cueva del Peludo, ubicado por el Boulevard Díaz Ordaz, en donde se registraron agresiones por disparos de arma de fuego. Ah, yo creo que por COVID. No, por disparos. De acuerdo a los testimonios, la mañana del sábado una persona resultó herida, quien reportó que los hechos ocurrieron en el estacionamiento del mar mientras buscaban atención médica. Ahí intervino la Fiscalía General del Estado de Baja California, la Guardia Nacional y Policía Municipal. Pues a los que les encantaba ir a tomarse un refresco, pues vamos una malteada. Un café. Servían malteadas, café, jugos de naranja. Vamos a era muy famoso ese lugar, la Cueva del Peludo. Pues no sé, yo desde que llegué a Tijuana me acuerdo que ahí estaba. Yo lo he visitado en 2 ocasiones nada más. Pero pues es turístico, es un lugar que está ahí en el Boulevard Díaz Ordaz, en una cuchilla. Me platicaron, ¿verdad? Pero pues, bueno. Pero muy conocido hay que mandar una factura, ¿no? A los bueno, ya que abran, porque ahorita han de estar escasos de lana. Están trabajando. Oye, Jorge, también entre tus notas importantes tenías la del boletín 347. Ah, eso es muy importante. Dale de volada porque se nos va a acabar el tiempo, sí, mi querida Floridalma. Nada, les quiero recordar que si usted quiere salir a votar para que juzguen a los expresidentes, hágalo rápido. Adelante con la nota, querida Floridalma. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Pues hay que votar que sí, porque también incluyen a Zulema Adams, ¿eh? A ver. Si bien la libertad de expresión tiene una garantía amplia y robusta, el uso de Internet por parte de la ciudadanía no excluye de las obligaciones que existen en materia electoral, especialmente cuando se trate de incidir en las preferencias de la consulta popular. El INE
instalará 57.124 mesas receptoras que serán operadas por 286.380 funcionarias y funcionarios para recibir la opinión de 93.489.989 ciudadanas y ciudadanos en lista nominal con derecho a participar en la consulta popular. ¿Que será cuándo, Jorge? Pues creo que es el día 1 de agosto, 1 de agosto. Entonces, tempranito, salir a tomar nuestra decisión. Hoy se fue un buscapié muy gacho, ¿eh? Bueno, pero de todas maneras, fíjate, es importantísimo que usted vaya y haga su voto. Ponga su voto y póngale que sí. No le digo que ponga que no. Ponga que sí, porque ya basta de que se estén burlando de nosotros. Aquellos que no quieren ir y que están diciendo que no va a pasar. ¿Sabe por qué? Porque son parte de la misma corrupción. Son gente que no les conviene, son los conservadores, que no les conviene que juzguen a los presidentes, a los expresidentes, a los exgobernadores, a los expresidentes municipales, hasta los regidores van a poder ser juzgados, todos aquellos corruptos, porque pues como la corte cambió la pregunta y puso todos los emisarios del pasado, algo por el estilo, o sea que viene a abarcar a cualquier gobernante que haya hecho mal uso como funcionario público, empezando por los presidentes, que son los más ratototas de dos patas, como diría nuestra amiga, ¿cómo se llama esa señora? Paquita, la del barrio. Rata de dos patas, me estás oyendo a mí, inútil. Bueno, pues síguele con las notas, ¿qué más tenemos por ahí? Pues fíjate que también tenemos una nota muy buena del vigía que nos anuncia algo que es el contraste. Una felicitación al Gober, que ya se encuentra en el top 5 de los gobernadores. Mira, se la ha pasado casi 4, 5, 3. Sí, a él siempre se la ha pasado. Sí. En muy buen lugar. Qué bueno por él. Pues qué bueno también, por el gobierno de Jaime Bonilla. Así es. Y también en La Voz de la Frontera nos anuncia que ya se prepara la carrera Tecate. La carrera hechicera, que se celebrará el 24 y 25 de julio. El 24 corren los carros, Jorge, y el 25 las motos. Pues a los que gustan de este deporte, pues a darle que a ellos... Hay que hablar con Waldo Castro, fíjate, porque creo que la hechicera, sin más no recuerdo, hace como 30 años o 40 que fui, a la hechicera de los Castro, queda entre el Hongo y la Rumorosa. Creo que ahí es por donde pasan estos automóviles y motos, ¿verdad? Sí. Son 2 días de carreras. Días. El 24 van a correr los carros y el 25 las motos. Pues hay que ir claro a participar, aquellos equipos que quieran. Pues ya seguramente ya se dieron de alta muchos de nuestros amigos que les encanta el motocross, ahí que les encanta pues jugar las carreritas, el Grand Prix. Entonces, ¿cómo se llama la carrera? La hechicera, Grand Prix de la serie Corredores del Desierto. ¿Qué día y qué día? 24 y 25 de julio. Ok, sábado y domingo, ya sabes, si quiere hacer algo este fin de semana, váyase a las carreras. Empezar a preparar agenda. Pues muchas gracias, Floridalma, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a Atenas allá en cabina. Y pues nos dejamos con el licenciado Saúl Solís, con su programa. Y pues nosotros nos despedimos. Soy Jorge Horta. Que Dios nos bendiga. Cuídense mucho. Abur. Abur.